Hola, ¿alguna vez alguien se ha parado a pensar en esas ideas, esos inventos que parecían la leche, que iban a cambiarlo todo, pero, buf, desaparecieron del mapa? Pues hoy vamos a darle una vuelta a algunas de esas historias. Son fascinantes y a veces, la verdad, un poco inquietantes. Hablaremos de cosas que podrían haber revolucionado la energía, la salud, el transporte, pero que se encontraron con unos obstáculos, a veces eran intereses económicos muy bestias, otras veces, bueno, circunstancias que todavía hoy huelen un poco raro. Venga, vamos a meternos en faena. ¿Qué pasó ahí realmente? Empecemos por la energía, que eso nos afecta a todos, en el bolsillo y en todo. A ver, Nikola Tesla, un genio, ¿no? Un visionario total. Su sueño era transmitir electricidad sin cables, energía gratis para todo el mundo. Sacada directamente de la ionosfera, decía él. Una idea increíble, desde luego. Montó prototipos hasta una torre gigante, Wardenclyffe, para demostrar que se podía. Pero aquí viene lo bueno. Su inversor principal, JP Morgan, el banquero, Ajá. pues cuando se enteró de que Tesla quería que la energía fuese gratis, le cortó el grifo. Adiós financiación. Claro, es que se cargaba el negocio. Si es gratis, ¿cómo cobras? ¿Cómo pones contadores a eso? Exacto. La torre acabó demolida. Y encima, bueno, está la leyenda de Edison, su rival, que dicen que hasta electrocutaba animales en público para que la gente le cogiera miedo a la corriente alterna de Tesla. Es un caso de libro, ¿eh? De cómo una idea tecnológicamente brutal choca de frente con la lógica económica del momento. La democratización total de la energía. Pues amenazaba un modelo basado en venderla y controlarla. Imposible. Y ojo que no es el único caso en energía. ¿Qué me dices de los coches que funcionan con agua? Que suena a ciencia ficción total. Uf, eso sí que es un clásico de estas historias. Pues hubo inventores que aseguraron que lo habían conseguido, como Stanley Meyer, en Estados Unidos. Decía que su coche usaba agua como combustible, con un proceso de electrólisis especial, muy eficiente según él. Separaba el agua en hidrógeno y oxígeno, quemaba el hidrógeno. Y volvía a generar agua, en teoría. Eso es. Incluso enseñó un prototipo, un buggy, y decía que hacía kilómetros y kilómetros con poquísima agua. Salió en medios, le dieron algún premio. Ya, pero la historia se tuerce, ¿no? Sí, bastante. Murió de repente en 1998, tenía 57 años. Estaba cenando con posibles inversores belgas, parece ser. Vaya. Y la familia siempre ha sospechado que lo envenenaron. Justo cuando iba a firmar, dicen, un acuerdo potente. La versión oficial fue aneurisma cerebral, pero... Pero el equipo y el coche desaparecieron después, ¿verdad? sí, misteriosamente. Ya sobre la industria petrolera y luego la comunidad científica que siempre dijo que eso era muy dudoso, que si violaba las leyes de la termodinámica, que si gastaba más energía en la electrólisis de la que luego obtenía. Sigue siendo un misterio, la verdad. Y aquí en España tuvimos algo parecido, ¿te acuerdas? Con un toque más de aquí. Arturo Estevez Varela. Ah, sí, el del botijo. Ese. En los años 70, en pleno franquismo, se paseaba por España haciendo demostraciones con una moto. Y lo increíble era el combustible. Agua de un botijo. Bueno, agua y un aditivo secreto que nunca soltó prenda de qué era. La puesta en escena era genial, eso sí. Totalmente. Bebía del botijo, echaba el agua al depósito, añadía el polvito mágico y la moto arrancaba. Echando vapor. La gente flipaba. Hizo pruebas ante notario y todo, ¿no? Sí, sí. Pero a pesar del revuelo, los informes técnicos oficiales, pues no le fueron bien. Dudas científicas. El régimen no le apoyó. Y la sombra de siempre. Posibles presiones externas. Aunque hoy algunos dicen que igual era un precursor del hidrógeno, quién sabe. Quizás con el boro, ¿no? Se especulaba que el aditivo podría ser boro. Exacto. Se ha hablado de boro como catalizador, pero ¿ves el patrón? No. Surge una alternativa a los combustibles fósiles y... ¡zas! Dudas científicas, falta de apoyo, intereses económicos y se queda en nada. O casi. Cambiemos de tercio. Salud. Aquí las historias ya tocan una fibra más sensible, claro. ¿Te imaginas una máquina que curase el cáncer o la polio usando frecuencias, ondas de radio o algo así? Suena increíble. Pues eso afirmaba un tal Royal Rife, un investigador americano de los años 30, con su Beam Ray Machine. Él decía que cada microbio, cada patógeno tenía una frecuencia de vibración única, su tasa vibratoria mortal, y que su máquina podía emitir justo esa frecuencia para destruirlo, como romper una copa con la voz, pero a nivel microscópico, sin dañar lo sano, decía.
Construyó unos microscopios muy avanzados para la época, además, para poder ver esos bichos vivos, según él. Y aquí viene lo más gordo y lo más polémico. Se dice que en 1934 un comité de médicos de la Universidad del Sur de California le dio pacientes con cáncer terminal para tratar. Y... Pues los informes de la época, que claro, hay que cogerlos con pinzas hoy en día, hablaban de tasas de curación altísimas después de unos meses. esa es una afirmación muy seria. Y muy difícil de verificar ahora, claro. Pero plantea una pregunta clave. ¿Cuál? ¿Cómo reacciona el sistema médico oficial ante algo que amenaza con cambiarlo todo de raíz? Sobre todo si promete curar enfermedades que mueven millones y millones en tratamientos. Ya. Esos informes existen, se citan, pero falta la validación científica rigurosa de hoy. Lo que sí parece más documentado es la oposición brutal que Raif encontró, de la Asociación Médica Americana, de la industria farmacéutica, que empezaba a despuntar. Sí, porque se habla de una persecución en toda regla, sabotajes en el laboratorio, incendios que quemaron papeles cruciales, líos legales. Acabó mal, ¿no? Sí, murió en el 71, pobre, alcohólico y olvidado por la ciencia oficial. Y te queda la duda. Y si algo de verdad había, aunque no fuera la panacea que decían, ¿se perdió algo importante ahí? Es que es muy difícil separar el grano de la paja en estos casos. Era un charlatán, un científico incomprendido. Hubo una supresión deliberada. La resistencia al cambio en estos campos es enorme y a veces se mezcla la falta de pruebas con el bloqueo activo. ¿Quién sabe? Y un caso más rápido, pero que lo deja muy claro. ¿Sabías que una tabacalera grande, Liggett & Myers, desarrolló los 50 cigarrillos sin cáncer, o más seguro? ¿Una tabacalera? Sí. Usaba paladio, un metal, para neutralizar parte de las sustancias cancerígenas. Invirtieron $10 millones de la época. Una pasta. Lo llamaron Proyecto XA. ¿Y qué pasó? ¿Lo sacaron? ¿Qué va? Lo metieron en un cajón. ¿Pero por qué? Si les daría ventaja. Por miedo. Miedo a que, si sacaban uno más seguro, estaban admitiendo implícitamente que los otros eran peligrosos. Y eso abriría la puerta a demandas millonarias. Ah, claro. Y miedo a romper filas con el resto de la industria, que en bloque negaba los riesgos del tabaco. Es un ejemplo perfecto de cómo la autoprotección de una empresa y los intereses económicos pueden pasar por encima de la salud pública, incluso teniendo ellos mismos la solución o parte de ella. Tremendo. A veces la cosa no es tan de película de espías. No hay una oposición organizada, sino finales raros, circunstancias sospechosas. Volvamos a la eficiencia, a los coches. Tom Ogle, un chaval inventor en los 70, plena crisis del petróleo, precios de la gasolina por las nubes. Ajá. Pues este chico afirmó haber creado un sistema, una especie de vaporizador de gasolina que sustituía al carburador, y decía que permitía a coches grandes hacer más de 100 millas por galón. ¡Ostras! Eso es una barbaridad. ¿Más de 160 kilómetros con menos de 4 litros? Exacto. Lo patentó o salió en la tele. Dicen que rechazó ofertas millonarias por la patente. Quería desarrollarlo él. Y en 1981 murió. De repente. Tenía 24 años. Las circunstancias fueron calificadas de extrañas por su entorno. 24 años y justo en ese momento, con esa tecnología. Es que el timing es sospechoso, como mínimo. No puedes probar nada, claro, pero encaja en ese patrón de inventores con ideas disruptivas que acaban mal o desaparecen en momentos clave. Sí, es un patrón que se repite de forma inquietante. Y luego tenemos un caso que es casi de libro de texto de economía, pero real como la vida misma. El de las bombillas, el famoso cartel Fobius. Ah, sí, ese está muy documentado. En los años 20 y 30. Los grandes fabricantes mundiales de bombillas, Osram, Philips, General Electric, todos, se pusieron de acuerdo en secreto. ¿Para qué? Para limitar a propósito la vida útil de las bombillas incandescentes, fijaron un estándar, unas 1000 horas de duración, y multaban a las empresas si sus bombillas duraban más. Increíble. Cuando ya se sabía hacerlas mucho más duraderas. Claro, ahí está la famosa bombilla de la estación de bomberos de Livermore, en California. Lleva encendida casi sin parar desde 1901. Es la prueba viviente. El cartel impuso la obsolescencia programada. Querían que se fundieran para que compráramos más. Puro negocio. Es uno de los ejemplos más claros y demostrados de cómo los intereses comerciales pueden frenar la durabilidad de un producto para fomentar el consumo continuo, un modelo que, por desgracia, hemos visto replicado después en muchas otras cosas. Y si volvemos a España, y a algo tan básico como el agua,
Está la historia que cuenta el escritor Alberto Vázquez Figueroa con su desaladora. Sí, la desaladora por presión natural. Exacto. Él patentó un sistema que, según decía, podía desalar agua de mar de forma mucho más barata, hasta 50 veces más barata, afirmaba, usando la presión del propio agua a cierta profundidad. Una idea muy interesante para zonas secas con costa. Y además decía que podía generar electricidad. Pues él mismo ha contado muchas veces que negoció la venta de la patente con una empresa muy grande del sector del agua. ¿Y qué pasó? Le ofrecieron bastante dinero, pero según su versión, le admitieron que no pensaban desarrollarla a gran escala, que la compraban para controlarla. ¿Y eso? Porque ganaban mucho más dinero con los métodos tradicionales de desalación, que son más caros. Comprar para archivar, básicamente. Es un relato muy directo, de cómo la lógica del máximo beneficio puede chocar con soluciones a problemas humanitarios urgentes, como la falta de agua. Él mismo lo relaciona con la frustración de ver sitios como Somalia pasándolo fatal por la sequía, cuando cree que su tecnología podría ayudar. Es duro. Ahora, seamos justos también. Hay que poner las cosas en su sitio. No todo invento que no triunfa es porque haya una conspiración detrás. Muchos simplemente no eran tan buenos o no eran prácticos. Claro, eso es importante. Piensa en la Dynasphere, por ejemplo. Aquel cacharro de los años 30, una rueda gigante con un asiento dentro. Parecía muy futurista en las fotos, pero... Pero era súper difícil de conducir y volcaba con mirarlo, ¿no? Exacto. O el Abrocar, el intento de platillo volante militar de la Guerra Fría. Ajá, sí, el platillo canadiense-americano. Molaba el concepto, pero fue un desastre técnico. Apenas se levantaba del suelo, problemas de estabilidad, de control. No funcionaba bien, ni punto. Es fundamental distinguir. Una cosa son las ideas que fracasan por problemas técnicos, porque no son viables económicamente o porque nadie las necesita realmente. Y otra muy diferente son los casos donde sí hay indicios de que algo raro pasó. Documentos, testimonios, patrones, que sugieren que hubo una supresión activa por intereses de algún tipo. No todo es un boicot. Y además está el tema legal. Las patentes. ¿No todo se puede patentar? Correcto. El sistema de patentes tiene sus reglas, sus límites. Por ejemplo, no puedes patentar una ley de la física, ¿no? O un descubrimiento de algo que ya existe en la naturaleza. Ni una fórmula matemática así, sin más. Exacto. Las teorías científicas abstractas, los descubrimientos puros, los métodos matemáticos como tales, suelen estar excluidos. Y un punto clave para algunas de estas historias: las máquinas de movimiento perpetuo. Ah, claro. Las que supuestamente generan energía de la nada. Esas están excluidas por definición en casi todas partes, porque violan principios básicos de la física, como la conservación de la energía. Directamente no se admiten a trámite, por así decirlo. Y tampoco cosas que vayan contra el orden público, ¿no? Como un arma biológica específica o la clonación humana en muchos sitios. Efectivamente. Hay límites éticos y de seguridad pública. Ciertos métodos de diagnóstico o tratamiento médico aplicados directamente al cuerpo humano tampoco son patentables en Europa, por ejemplo, aunque sí los aparatos o sustancias que uses. O sea que a veces lo que parece un bloqueo es simplemente que el invento no cumple los requisitos legales para ser patentado. Eso es. Son filtros necesarios para mantener una cierta coherencia científica, ética y de seguridad en el sistema. Y luego están esos casos que están ahí, en la frontera, donde la ciencia se mezcla con lo raro. Pienso en Wilhelm Reich. Reich, el del orgón. Ese. Y su Cloudbuster, el cacharro con tubos para, según él, manipular el clima controlando esa energía orgón. Reich tuvo muchos problemas legales en Estados Unidos. Acabó en la cárcel, de hecho, y la FDA ordenó destruir sus acumuladores de orgón y material relacionado. ¿Fue la represión de un visionario o la acción contra una pseudociencia peligrosa? Pues ese es el debate eterno con Reich. Depende mucho a quién le preguntes. O los experimentos de Thomas Townsend Brown sobre electrogravitación, que si un objeto con alta carga eléctrica perdía peso. Sí, despertaron interés militar en su día, pero también mucho escepticismo científico. ¿Era un efecto antigravitatorio real o era el viento iónico? Un efecto conocido de flujo de aire por alto voltaje. Nunca quedó del todo claro. Son casos donde la línea es muy fina, ¿no? Entre ciencia revolucionaria, pseudociencia, escepticismo válido y posible bloqueo por parte del sistema. Exacto. Son zonas grises donde es muy difícil tener certezas absolutas.
la interpretación depende mucho de las pruebas, que suelen ser ambiguas, y de la perspectiva de cada uno. Entonces, después de todo este viaje por inventos perdidos, ideas bloqueadas, finales misteriosos, ¿qué sacamos en claro? Vaya lío, ¿no? Pues sí, es un mosaico complejo. Hemos visto un poco de todo. Intereses económicos clarísimos, frenando cosas. Inventores que se dan de bruces con una resistencia brutal. Dudas científicas legítimas. Finales que, bueno, que dan que pensar. Parece que hay un hilo conductor, ¿no? Esa tensión. Sí, la tensión entre la innovación, que viene a romper la baraja, la que es disruptiva de verdad, y las fuerzas que quieren mantener las cosas como están, el status quo, ya sea económico, científico o político. Estas historias nos recuerdan que el progreso tecnológico no es una línea recta hacia arriba, ni mucho menos. Está lleno de curvas, de frenazos, de caminos que se abandonan. Y te hacen pensar en el poder, ¿no? En cómo se decide qué tecnologías avanzan y cuáles se quedan olvidadas en un cajón, y en lo que podríamos habernos perdido por el camino. ¿Qué mundo tendríamos si algunas de estas ideas, o parecidas, hubieran prosperado? Es imposible saberlo, pero la pregunta está ahí. Y quizá la reflexión final que nos dejan estas historias del pasado, mirando al presente, es: ¿Con qué nivel de escepticismo deberíamos mirar hoy las razones que nos dan cuando una tecnología que parece súper prometedora, energía limpia, curas para enfermedades, IA avanzada, no avanza como se espera, o cuando se descarta muy rápido como inviable o demasiado cara o utópica? o sea, mantener la mente abierta, pero también el ojo crítico? Exacto, un escepticismo informado, digamos. Estas historias del pasado nos enseñan que, a veces, las explicaciones oficiales no cuentan toda la verdad. Pues una reflexión potente para terminar, un recordatorio de que la historia de la tecnología, como la historia en general, está llena de ISIS y de capítulos que quizá nunca lleguemos a leer. Hasta la próxima.